A partir de los 40 años, tu cuerpo empieza a perder músculo de manera sostenida y silenciosa año tras año. Y esta pérdida de músculo no solamente te debilita, sino que también aumenta el riesgo de caídas, de fracturas y de perder tu independencia. Quédate en este episodio porque con mi invitado vamos a hablar de cómo proteger tus huesos y tu músculo a partir de hoy mismo. Yo defino la crisis de los 40 como ese momento en el que tú quieres que tu cuerpo se sienta mejor, que tu vida, como ya estamos con menos masa muscular, con menos fuerza, trabajamos, tenemos hijos, pues queremos sentirnos mejor, menos cansados y más fuertes, y empezamos a hacer unos cambios muy radicales. Y todas llegan diciendo, el médico me mandó a bajar de peso porque tengo problema de rodilla. Así le dicen, no, tengo problema de rodilla. Va uno y les hace el InBody y puede que tengan, en algunos casos, ese exceso de peso, ¿cierto? Hay un sobrepeso, incluso hay obesidad, pero hay obesidad con sarcopenia. A mí me parece un concepto absolutamente errado, ¿sí? El paciente que tiene una enfermedad como la que hablamos ahorita, o tiene una lesión y lo vamos a recuperar, operado o no operado, ese paciente tiene que hacer ejercicio. Porque una caída en un adulto mayor es tan grave. Ensure Advance, fórmula única con triple mezcla de proteínas, HMB y 28 vitaminas y minerales que ayuda a proteger y construir masa muscular. Toma hoy el futuro en tus músculos. Bienvenido, doctor Felipe Martínez, médico ortopedista y especialista en hombro y rodilla. en hombro y rodilla. Bienvenido. Gracias, Lina, gracias por la invitación. Espero que con todos estos conceptos que vamos a hablar hoy, pues las personas tengan una magnífica información para llegar bien a Viamos. Quise tenerte como invitado, como además ortopedista y amigo. Nos conocemos hace muchos años, pero me encanta la mirada de tu profesión y cómo podemos articular esto con la parte de la nutrición, el cuidado del hueso y del músculo. Hablemos primero de un tema clave y que hoy en día la gente está súper interesada, y es en la longevidad. Vemos cómo en el mundo aumentan cada vez más, digamos, la población de viejos, de personas más longevas, pero realmente nos preocupa también mucho no solamente llegar a viejos, sino cómo vamos a llegar a esa edad de los 60, 70, 80 años. Y en eso tiene mucho que ver el cuidado del hueso. Pero yo quiero preguntarte más o menos en qué edad empiezan a aparecer estas lesiones articulares, óseas con mayor frecuencia en un adulto. Pues nosotros vemos pacientes de todas las edades, eso está claro, pero en términos de lesiones que se vienen creando con el tiempo, o que se vienen, ¿cómo sería la palabra? Como gestando, los pacientes mayores de 40 años, por la disminución marcada de la masa muscular y por, digamos, el deseo impetuoso de hacer algunos ejercicios que no habíamos hecho antes, sobre todo ahora después de la pandemia, que todo cambió un poco, ¿no? El ejercicio, el fitness se volvió más fuerte, y eso es bueno. Empezamos a ver lesiones asociadas al ejercicio, muy frecuentes. En mi especialidad en hombro y rodilla no me faltan, porque los pacientes empiezan a hacer actividades como los deportes del triatlón, que se han vuelto muy famosos, el pádel, el tenis, deportes que no hacíamos tanto cuando éramos más jóvenes, y el paciente, pues digamos que con el deseo de empezar a hacerlo con mayor frecuencia, empieza a olvidar que necesitamos fortalecernos para poder llegar a hacer bien estos ejercicios y tener una disminución en riesgo de lesiones. Será un poco como la crisis de los 40. Yo defino la crisis de los 40 como ese momento en el que tú quieres que tu cuerpo se sienta mejor, que tu vida, como ya estamos con menos masa muscular, con menos fuerza, trabajamos, tenemos hijos, pues queremos sentirnos mejor, menos cansados y más fuertes, y empezamos a hacer unos cambios muy radicales. Yo creo que sí. Total, nosotros desde la consulta de nutrición también lo vemos mucho, y es esta persona que probablemente nunca ha hecho tanto ejercicio, a veces incluso son sedentarios,
y se inscriben a la maratón ya. Entonces, me imagino que ese es el que te llega a ti con la lesión de rodilla y previo a esto no ha hecho de pronto un fortalecimiento juicioso de sus músculos. Claramente, yo tengo pacientes que no les faltan las ganas, ¿sí? Pero sí pacientes que empiezan como con mucha intensidad a hacer ejercicio. Y lo otro es que tienen como mal estructurada toda su forma de cuidar su cuerpo. Y esto no solo incluye pues, la masa muscular y la fuerza, sino su parte aeróbica, su nutrición y cómo descansan. Incluso, como tenemos tantas cosas en el día a día, hay muchas personas que adicionalmente tienen pues digamos que problemas psicoemocionales que no les permiten hacer todo de la forma correcta. Entonces son pacientes muy difíciles. Difíciles, complejos. Cuando a ti te llega el paciente lesionado y la gente, antes de hacerte esta pregunta, es que a mí me llama mucho la atención que la gente cree que cuidar el hueso es tomarse el suplemento de calcio, vitamina D y listo, ya. Logré, digamos, consumir los minerales más densos en el hueso, pero se les olvida que también hay un tema articular, hay un tema de fibras, de colágeno y que hay un sostén que tiene ese hueso y es el músculo también. ¿Qué valor le das tú a ese estado nutricional del paciente tuyo lesionado o el que se fractura, todo ese universo que tú ves? ¿Cuál es el valor del estado nutricional para ti como médico? Pues mira, Lina, son varios, digamos, los escenarios en los que yo podría incluir esta pregunta. O sea, tengo pacientes jóvenes, ¿sí? Que vienen con un estado nutricional pues bastante mejor porque no han empezado a sufrir pues digamos de sarcopenia por la edad o los cambios posmenopáusicos en las mujeres o pues claramente el de un adulto mayor. Entonces estos pacientes pues digamos que tienen una fortaleza diferente. El niño ni se diga, pues el niño es muy diferente. Pero el paciente que viene con un estado nutricional y una masa muscular asociada, yo creo que esto está gestando desde antes. Esta no es una persona que está comiendo bien o que tiene un sobrepeso porque sí. Es una persona que viene trabajando digamos que ese cuerpo viene alimentándose mal y entonces la masa muscular y los nutrientes y las proteínas necesarias para el recovery pues de las lesiones no es el adecuado. Son pacientes que me cuesta mucho rehabilitarlos cuando no son quirúrgicos, ¿sí? Y cuando los opero, pues son pacientes que me muestran, digamos, como mayor dificultad para rehabilitar. Voy a tenerlos más tiempo haciendo terapia o con dolor posoperatorio porque no hay un buen sostén sobre una articulación que yo estoy interviniendo. Y el adulto mayor, pues, es un paciente que va a otro paso. Es un paciente que, si no ha sido una persona que ha hecho ejercicio durante toda su vida y ha tenido unos regímenes de alimentación muy pues alterados, yo sé que esa parte es muy difícil y poco a poco creo que hemos ido aprendiendo y si somos más conscientes, el paciente va a tener un desenlace o más demorado o son pacientes que van a caer en la relesión y pacientes que sí o se van a caer y van a tener fracturas. O sea, digamos que es tan importante tener una buena masa muscular, tanto en masa como en fuerza, ¿sí? Tanto para evitar caídas y lesiones como para una buena recuperación. Obviamente, el paciente que tiene, yo le digo como una memoria ya muscular, ese paciente va a tener un camino labrado ya por lejos, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo en común que es un tipo muy aplicado, muy juicioso, hace triatlón, y no es un paciente que tiene 30 años, es un paciente de 50 y pico de años,
que tuvo una lesión del hombro, por ejemplo, en mi área. Un paciente que tenía en otro escenario 100% quirúrgico. Este es un paciente que le dimos la oportunidad de no operarlo porque tenía el deseo de competir en una carrera muy importante a los pocos meses. Tenía una carrera cerca cuando se lesionó, o sea, no se podía operar. No se podía operar y él me dijo una cosa y que a mí me quedó sonando muchísimo. Me dijo, mira, yo no me puedo operar porque es que yo tengo una reserva muy, muy pequeña. Yo ya tengo 50 y pico de años y yo vengo haciendo ejercicio y estoy en mi mejor momento. Donde yo me incapacite voy a tener un bajón en la masa muscular y en la resistencia que me va a afectar muchísimo en esta carrera. Efectivamente no lo operamos. A la tercera semana era una lesión del hombro. A la tercera semana estaba nadando con unos ajustes en la técnica, pero él tiene una masa muscular excepcional, ¿sí? De una estabilidad y le dio una estabilidad al hombro tal que le permitió competir, quedó campeón. Imagínate. Es una historia muy, muy bacana, yo se la cuento a muchas personas porque pues creen que los ortopedistas solo operamos y a mí me ha gustado mucho este tema de poder entender el paciente desde antes que llega a mi consulta y saber cuáles son los deseos que él tiene. Entonces, no siempre lo mejor es operar, pero cuando lo vas a operar, entonces este paciente tiene que llegar en las mejores condiciones posibles. Entonces, por eso yo creo que la alimentación y el ejercicio o el fortalecimiento o el tipo de entrenamiento tiene que ser fundamental. Justo esa era la siguiente pregunta que yo te iba a hacer, porque pues no todas las lesiones tienen por qué terminar en una cirugía. Obviamente tú como ortopedista, como médico especialista en esto, sabes cuándo hay que operar. Pero un caso como este que nos acabas de contar de un adulto de 50 y pico de años que ha hecho ejercicio toda su vida, que tiene unas reservas de masa muscular bien importantes, logró recuperarse sin una cirugía. ¿En qué casos, por ejemplo, otros casos que tú digas la de rodilla, que es la más común en corredores aficionados, en deportistas aficionados, incluso en futbolistas aficionados, o sea, el que va y juega fútbol una noche con sus amigos y hizo un mal movimiento, ligamento cruzado? Una amiga hace poquito esquiando hizo un mal movimiento, también te llegó ligamento cruzado. Entonces, no todos tienen que terminar en cirugía, pero eso que tú nos acabas de contar es súper importante. O sea, si yo tengo una buena masa muscular, yo podría hasta, depende de lo que ustedes, el criterio médico, librarme de tener que operarme. Sí, Lina, hay unas enfermedades en la ortopedia que son traumáticas y que te producen una alteración mecánica, ¿correcto? Si tú tienes roto el ligamento cruzado, pues eso va a alterar va a alterar tu rodilla, tu estabilidad y por ende va a producir dolor y podría llegar a un caso severo de artrosis si no lo operamos o de que tengas una calidad de vida alterada por el resto de tu tiempo. Y el paciente que tiene una enfermedad ortopédica es de pronto un escenario diferente. Entonces, por ejemplo, una mujer, hablo de las mujeres porque es una enfermedad más común en las mujeres que tenga desgaste de la rótula. La mujer que tiene desgaste de la rótula es mi consulta de todos los días. Perdóname, te interrumpo. ¿Eso tiene que ver con osteoporosis o no tanto? No. La osteoporosis es una enfermedad o una condición. ¿Sí? Yo hice una charla una vez en la universidad que debatíamos si eso era una enfermedad o no. No sé, porque pues todos vamos a envejecer y es un proceso de envejecimiento en el cual el hueso está más poroso. Duele cuando te lo fracturas, cuando tienes un tumor, cuando tienes una infección, pero no duele solo por el hecho de tener osteoporosis. Okay. Son las enfermedades del cartílago, que el cartílago es otro escenario. Ya. Entonces, cuando el cartílago se empieza a desgastar, el cartílago de la rótula especialmente, y empieza a tener contacto hueso con hueso, ahí sí hay dolor, porque el hueso empieza a inflamarse y a llenarse de líquido y de sangre. Entonces, ese paciente, esa mujer que viene con dolor osteomuscular que se ha venido gestando con el tiempo también por condiciones del tamaño de la pelvis, por la rotación del fémur y el mal alineamiento patelar, ese paciente pues
no necesariamente lo tenés que operar. Ok. Porque me va a llegar en varios estadios de enfermedad, ojalá tempranos. He tenido pacientes jóvenes con estadios muy avanzados, pero no necesariamente hay que operarlos. Ahora, si hay que operarlos, hay cirugías de salvamento para que dure más la rodilla y que el paciente tenga mejor calidad de vida mientras pues llega a una ya de menos actividad. Cuando está más mayor, ese paciente, el mejor escenario es operarlo cuando esté mucho mejor de su masa muscular, cuando haya hecho todos los ajustes en el ejercicio, cuando haga ejercicio. Es que no solamente... Hay sedentarios. Yo tengo dos tipos de pacientes, el que hace mucho ejercicio y es sentadillólogo, como yo le digo, o el paciente que no hace ejercicio. Yo prefiero el de la sentadilla porque me toca frenarlo. Al otro me toca empujar. Entonces, esto es un tira de afloje muy interesante, muy chévere. Súper interesante. Y digamos que aquí te voy a hacer una pregunta como ex deportista aficionada, y digo yo todavía hago ejercicio, pero no al nivel que hacía antes de carreras y esto, pero uno ve mucho el escenario de el deportista que está haciendo sus carreras, se lesiona y el ortopedista o el médico de XYZ le dice, usted no puede volver a correr. Uy, eso... Y eso es como tirarlo a uno al vacío, a la boca del lobo. Eso es como si a uno lo desahuciaran como He deportista. escuchado esto en boca de médicos más adultos, ¿sí? Pues las cosas de que sí lo han cambiado los tiempos, pero a mí me parece un concepto absolutamente errado, ¿sí? El paciente que tiene una enfermedad como la que hablamos ahorita, o tiene una lesión y lo vamos a recuperar, operado o no operado, ese paciente tiene que hacer ejercicio. Y puede volver a Él correr. puede volver a hacer ejercicio. Entonces vamos por partes, ¿no? Porque seguramente tenemos un paciente que corre pero hace trading. Entonces ese paciente que hace trading, pues de pronto no es el mejor escenario para una persona que sufre la rotura porque la subida y la bajada no es tan buena. Pero el trote en plano sí. Ok. ¿Sí? Entonces ahí ya nos vamos a meter como en otro punto chévere, que es qué tipo de ejercicio debe hacer una persona. Pues una persona tiene que hacer ejercicio de cardio y tiene que hacer ejercicio de fuerza. Entonces, correr, los ejercicios de la triatlón son muy buenos para todo el mundo porque pues son sostenidos en el tiempo y son de ejercicio aeróbico. Pero el ejercicio que la gente muchas veces no hace ejercicio de fuerza, que son las pesas, el TRX, el pilates, o sea, cualquier tipo de ejercicio en donde haya fortalecimiento y aumento progresivo de la carga, porque es que, sí, doctor, yo tengo unas mancuernitas. horas de hago. O por el otro lado, doctor, yo saco a mi perro 1 hora y yo les digo, pues, te felicito por tu perro porque está feliz, pero no alcanza la frecuencia cardíaca a hacer, digamos, hacer zona 2 pues, para hacer un ejercicio bien hecho. Entonces, sí, ese es como el escenario que yo veo en estos pacientes, y yo creo que sí deben volver a hacer ejercicio, pero guiado. Claro. ¿Sí? Y ese paciente también tiene que entender que o tiene que bajar de peso o que tiene que mejorar su composición corporal, que me imagino que son cosas que vamos a hablar ahora. Ahorita mismo. Ahorita decías que un paciente que está bien nutrido, que tiene una buena composición corporal, y cuando hablamos de buena composición corporal estamos hablando de que haya una buena masa muscular versus grasa, ¿sí? Sí. Es un paciente que se recupera mejor, que se recupera más fácil. Estamos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el paciente... Yo tengo mucho paciente con alteraciones en la masa muscular o en la composición corporal, que para mí esa es la palabra perfecta. O sea, yo no le puedo decir al paciente que está gordo, eso está claro. Y eso choca, pues. Yo creo que no duele. Sí, pero si tú le hablas de la composición corporal, tú le vas a hacer entender que tú debes bajar el volumen de grasa y debes mejorar el volumen de músculo. Pero que no todo el mundo tiene mi misma composición corporal. Exacto. Que no quiere decir que esté buena. Porque yo soy delgado, pero puede que no sea tan fuerte. Entonces, yo les hablo, le doy el ejemplo del paciente de fútbol americano o el de rugby. Es una composición corporal diferente, pero así le haces un InBody y el paciente tiene una masa muscular espectacular. Exacto. Entonces, estos pacientes con masa muscular y memoria muscular, que ese es un concepto que me gusta,
se recuperan mucho mejor, se recuperan mucho mejor. Me encanta eso que decís de la composición corporal y cómo no hay que estigmatizar a todo el que tiene el cuerpo grande, ¿no? Es que usted está gordo, entonces porque a nosotros en la consulta de nutrición nos llegan, como decías ahora, es más prevalente en mujeres el problema de la rótula. Rótula, ¿cierto? Sí. Dije bien. Y todas llegan diciendo, el médico me mandó a bajar de peso porque tengo problema de rodilla. Así le dicen, no, tengo problema de rodilla. Va uno y les hace el InBody y puede que tengan, en algunos casos, ese exceso de peso, ¿cierto? Hay un sobrepeso, incluso hay obesidad, pero hay obesidad con sarcopenia, que nosotros le decimos obesidad sarcopénica, es decir, son mujeres o personas u hombres obesos, pero con muy baja masa muscular. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo está haciendo el proceso de pérdida de peso esta persona? Que simplemente lo mandaron a bajar de peso y antes no daban recomendaciones con respecto al tipo de ejercicio que tenía que hacer esta persona, porque sí baje peso, pero al mismo tiempo fortalezca el músculo, ¿no? Entonces eso lo vemos muchísimo en la consulta de baje peso y ya, pero venga, ¿y cómo está su composición corporal? ¿Cuánto de ese peso es grasa y cuánto necesitamos bajar? ¿Por qué necesitamos fortalecer el músculo? Entonces, súper importante eso que dices de la composición corporal. En medio de la recuperación, con pacientes que identificas, yo sé que tú trabajas mucho de la mano también con el tema de composición corporal y remites a tus pacientes también con nosotros de nutrición, con deportólogos. Ese trabajo multidisciplinario me parece espectacular. Y en este proceso de la recuperación de una lesión, sobre todo en personas que tienen esa masa muscular bajita, ¿qué tan importante es para ti como ortopedista, por ejemplo, además de una adecuada nutrición, el uso de complementos o de suplementos nutricionales que permitan que esos pacientes se recuperen mejor? Es un tema muy importante y nos cuesta trabajo que el paciente lo entienda. Uh-huh. Eso es clave, porque yo opero a un paciente o necesito rehabilitar a un paciente y que yo le diga que tiene que ir donde el nutricionista, ¿sí? Es difícil. Yo empiezo, digamos que con ciertos suplementos. A mí me gusta mucho el HMB, por ejemplo, Uh-huh. porque pues estamos hablando del mismo paciente, el paciente sarcopénico, y esto ayuda mucho. Ahorita seguro nos ayudas a entender para la población en general de qué se trata eso, pero yo sí lo uso, ¿sí? Digamos que las proteínas Uh-huh. en forma de suplementación. polvo, de suplementación también Uh-huh. funciona muy bien. Uh-huh. Esto yo no lo hago solo. O sea, Sí, exacto. yo no lo hago solo porque yo no soy el más experto en eso, pero sí ya estoy sensibilizado con el tema. O sea, es un tema que tiene que ser multidisciplinario. Yo ya no me la juego pues obviamente entendiendo el contexto del paciente y las posibilidades, sin darle manejo a la nutrición. Obviamente los remito donde vos. Y me gusta mucho que los vea el deportólogo. Uh-huh. Ellos saben mucho de composición corporal, de cargas, volúmenes, descansos, y como que me organizan el paciente que no sabe qué hacer, y son muy buenos en suplementación también. De acuerdo. Lo hacen muy bien y yo siempre trabajo de la mano con ellos, y de pronto los fisiatras nos ayudan también en pacientes, en cierto grupo de pacientes, los pacientes mayores, vamos bien con ellos. Y para aclarar el tema, digamos, ¿qué es el HMB? Yo conozco, o sea, hay suplementos que tienen el HMB, que es el hidroximetilbutirato, y esta es una sustancia que ayuda a reparar el músculo y detener esa pérdida de esa masa muscular, que en un proceso tanto de prevención como de recuperación es fundamental. Y ahora con lo que decías de las proteínas, por ejemplo, nosotros el escenario que tenemos en pacientes con sarcopenia, que es baja masa muscular, que es una muy baja masa muscular, o pacientes que tienen muy bajo el músculo, nos sirve mucho utilizar, por ejemplo, cuando tenemos mezclas de diferentes sustratos de proteína, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo suero, caseína,
y soya en un solo suplemento, lo que me ayuda a eso es a tener una liberación como sostenida de los aminoácidos para que el músculo logre recuperarse mejor, para que tenga como toda esa síntesis o resíntesis de los tejidos musculares que es tan importante. Entonces, ahí tenemos una sinergia muy interesante desde la nutrición. Yo siempre cuento una anécdota que cuando yo empecé a estudiar nutrición, esto no estaba de moda, y yo estaba estudiando ingeniería industrial. Y yo dije, después nos encontramos en la Javeriana de Bogotá porque decidí irme a estudiar nutrición, pero cuando yo decidí irme a estudiar nutrición a Bogotá, todo el mundo era, ¿pero qué estás haciendo? ¿Eso para qué? Eso no, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Y yo, esperen y verán que la nutrición es súper importante. Y hoy estoy aquí sentada con un médico ortopedista hablando de la importancia de la nutrición, de alimentar bien el músculo, de entrenar bien el músculo para evitar lesiones, fracturas, incluso las caídas. Porque, ¿por qué se caen? Porque una caída en un adulto mayor es tan grave. Ese tema me encanta. Ahí ya. Hagámosle. A mí me encanta ese tema porque, mira, esto no es un tema que está pasando ahora. O sea, ¿quién no tiene un abuelito que se ha caído y se ha fracturado? Exacto. Yo creo que nadie. Exacto. Nadie. Que lo diga cualquier persona, el tío, el primo, La mía. alguna persona se fracturó la cadera, se fracturó. La mía no se ha fracturado la cara. Pero es un tema que hoy tenemos cómo prevenirlo. Está la diferencia. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos todos los recursos de cómo llegar bien a viejos. Entonces, ese es, digamos que, el tema que hoy a mí más me apasiona porque, pues, yo soy ortopedista. Yo opero. Yo atiendo pacientes. Pero últimamente yo tengo una sensibilidad muy grande por las personas que digamos que me cuentan todas sus cosas y yo ya me he dado cuenta que pasamos trabajos, que no hacemos ejercicio por miles de cosas. O sea, nosotros las personas de 40 años ya estamos, muchos, gestando una caída. Total. La estamos, mejor dicho, la estamos creando sin que haya pasado porque es que no hacemos ejercicio, nos alimentamos mal, descansamos mal y no tenemos una buena, digamos que un buen estado psicoemocional. Esto es el fitness. Realmente esto es como el fitness moderno habla de por qué tengo que hacer ejercicio para llegar bien a viejo. ¿Y ahora cómo subo? ¿Dijiste soy yo y pensaste en cómo será más adelante? Hoy es momento de actuar. Toma Ensure Advance, fórmula única que te ayuda a fortalecer tus músculos y vitalidad a partir de las 8 semanas. Con Ensure Advance, toma hoy el futuro en tus músculos. Clave. Que me parece súper clave. ¿Por qué se cae la persona? Mira, yo te lo voy a decir desde el punto de vista de un ortopedista de hombro y rodilla. Es ¿por qué una lesión del hombro, que es la que te permite a ti hacer las cosas a este nivel, ¿sí? A nivel de altura, ¿sí? A coger algo. Súper A importante. peinarse. Yo no me puedo peinar. Los que se pueden peinar. A ponerme una camisa solo, ¿sí? Y a poder valerme por sí mismo con mis manos. Porque alguien que tiene una lesión de la rodilla, que tiene que hacer las cosas a nivel de piso, como movilizarse, levantarse de una silla, ¿sí? Se va a terminar cayendo porque este paciente va a perder la independencia. Creo que lo dijiste al principio de tu podcast. Total. Eso es una cosa, pero mejor dicho, esto es una cosa que siempre va a pasar si no la prevenimos. Entonces el paciente que, y meto otro concepto, ¿por qué intervenir? Ya ahorita vamos a hablar como de por qué una cirugía es importante. Entonces yo tengo un paciente con una lesión del manguito rotador, es un paciente que empieza a perder su independencia. Su funcionalidad. Es terrible. Una persona que tiene una artrosis de rodilla, en especial la rodilla, por ejemplo, es más incapacitante que la cadera. Wow. Y produce más de 10% más riesgos de caídas en pacientes adultos mayores. Y hay un dato que yo siempre se lo digo a los pacientes, digamos que no por asustarlos, pero una caída en un paciente mayor de 75 años puede ser mortal. Sí, aumenta la mortalidad. No te vas a morir por la fractura, pero te vas a morir por Todo lo que viene. todo lo que viene. Porque pierdes la independencia, porque alteras tu composición corporal, porque empiezan a tener problemas metabólicos, ¿sí?
y esa capacidad pulmonar se pierde, el paciente hace demencia, ¿sí? Entonces el paciente se cae porque no se trató algo que puede ser tratado, pero más atrás porque pues, nunca hizo ejercicio. No, y uno ve ahora como estos videos en redes sociales de personas viejas, personas de 70, 70 y pico de años, totalmente funcionales, y es porque han hecho ejercicio y se han alimentado bien, ¿sí? O uno ve el tema de las zonas azules en el mundo, de cómo viven esas poblaciones que son más longevas, personas que llegan a los 100 y pico de años, y es porque tienen todos esos factores que vos has dicho. Sueño adecuado, o sea, descanso. Son personas físicamente activas. Y estas personas, por ejemplo, viven en ciudades o en lugares o en pueblitos donde tienen que caminar más inclinado. La nutrición de estas poblaciones es clave, o sea, mayor consumo de frutas, vegetales, proteínas magras y el factor de estrés y el tema de comunidad. Entonces, todo esto uno dice, pero esta gente está trabajando en sus huertas, caminan y caminan y caminan kilómetros y no se caen. Y es porque son personas completamente funcionales, porque toda su vida se encargaron de vivir bien. Así es. Lo voy a adoptar un concepto que no me dio el crédito porque lo hizo un amigo mío, un oncólogo, aquí, porque él Lo vamos a invitar. es muy interesante hablar del cáncer y todo este tema de bienestar. Y es la casita. Entonces, nosotros tenemos el músculo, la grasa y el hueso, pero esto tiene que ser sostenido por algo. Tiene que ser sostenido por un tema aeróbico, que ya les voy a explicar un poquitico de qué se trata. Yo no soy deportólogo, pero entiendo. Pero me encanta. Y la fuerza. Y como alrededor de esta casita tú tienes el estado de ánimo y el sueño, ¿sí? Que te van y la nutrición, fundamental. Por favor, no se te olvide. Te van a producir, como es, que tengas una mejor calidad de vida y que puedas llegar a viejo con mayor independencia. Esa parte es clave. Entonces, estos pacientes, como los de las zonas azules, que lo hacen genuinamente, porque es que ellos, pues no es que entrenen, pues para una maratón ni que hagan fuerza, sino que lo hacen genuinamente con su calidad de vida, con su estilo de vida. Tenés que tener un componente aeróbico para que permita que el oxígeno llegue a tus músculos. Entonces, esa es como la segunda alimentación que tienen los músculos. Lo que ingerimos, que es todo lo que estás hablando de alimentación, suplementación, etcétera, y cómo el oxígeno es importante para que llegue a tu músculo y tu músculo sea capaz de agarrarlo y tener fuerza. Entonces, para eso sirve el ejercicio aeróbico, o sea, montar bicicleta, trotar, caminar A un buen paso. a un buen paso, con un poco de chaleco de peso o en subida. Caminar hace parte de la pirámide del ejercicio. Caminar 8.000 pasos lo tenemos que hacer todos. Después está el ejercicio aeróbico, después está el ejercicio de intervalos, que deberíamos hacerlo una vez al día, una vez a la semana. ¿Sí? Pero por otro lado están el fortalecimiento muscular. Pero si no tienes oxígeno, ¿cómo haces para llevar los nutrientes acá? Exacto, ¿y cómo haces para tener fuerza para levantar una pesa? Este es un concepto muy importante en los pacientes que quieren perder peso, y tú lo conoces mejor que yo, que son los pacientes que hacen dietas vertiginosas. ¿Qué les pasa? Pierden músculo, pierden grasa, pero ese paciente o esa persona pues necesita moverse. Total. ¿Sí? Para las actividades de la vida, levantarse de una silla, el paciente no tiene fuerza. ¿Qué es lo más fácil para conseguir fuerza? El carbohidrato y el azúcar. Entonces se vuelven a engordar rapidito porque nunca hicieron ejercicio. Y esto es un círculo. Un círculo vicioso. Eso es fundamental. Sí, mira, eso que acabas de decir ahorita de la necesidad también de ese ejercicio aeróbico me parece clave, porque hoy en día la gente está como obsesionada también con el ejercicio de fuerza, lo cual es bueno. O sea, se le está dando el protagonismo al ejercicio de fuerza, pero también están dejando de lado ese ejercicio aeróbico, y nos acabas de explicar con la casita y con todo esto como la importancia de que también hagamos ese ejercicio aeróbico, además también desde el punto de vista cardiovascular. Sí, claro. No, eso, a ver, uno tiene 5 cosas por las que se va a morir, ¿sí? Los eventos cardiovasculares, los eventos demenciales, las enfermedades demenciales,
los eventos metabólicos, como la diabetes, ¿sí? Y creo que el otro es el cáncer, pero también están las caídas, ¿sí? Entonces, el ejercicio aeróbico te va a quitar muchas. Sí, de acuerdo. O sea, es prevenible. Sí, Previene bastante de las posibles, incluyendo las caídas, porque lo aeróbico y la fuerza, pues te va a llevar a tener un mejor balance, una mejor resistencia, capacidad de reacción y no te vas a caer. Entonces, el ejercicio aeróbico es importantísimo y pues si podemos evitar un factor de riesgo para poder llegar bien a viejitos y que pues en la última década nos enfermemos el último año, que eso es lo lógico, ¿sí? Pues hagámoslo. de acuerdo. Ahorita que mencionaste todas esas enfermedades crónicas, también muy propias del adulto ya mayor, o incluso hoy en día tenemos cada vez adultos jóvenes con estas enfermedades. Estos adultos muchas veces vienen como polimedicados, o sea, están tomando muchos medicamentos, llegan a tu consulta de pronto con una lesión y el solo hecho de tener estas enfermedades, un cáncer, una enfermedad cardiovascular, una fractura previa, la caída, etcétera, etcétera, hace que pierdan masa muscular más rápido. Esto está descrito. En ese escenario que te llega ese paciente a vos, ¿has tenido la experiencia de pronto de, vea, yo lo mando a nutrición, lo remito, o tú mismo decir como, mire, usted está comiendo mal o ellos, tú puedes identificar en tu consulta, sé que tienes que revisar muchas cosas, pero nosotros desde la nutrición nos preocupa un montón esto, la polimedicación, o sea, un paciente que viene con muchos medicamentos, que tiene una complicación crónica y que muy probablemente no está comiendo bien. ¿Qué experiencia tenés vos, si la has tenido, en pacientes que logran una adecuada recuperación nutricional, quizás con soporte de nutrición, una adecuada dieta y suplementación? No tengo mucha experiencia. ¿Para qué te digo? Yo prefiero ahí sí usar el recurso de la remisión porque yo se los mando, ¿sí? Para que ustedes definan qué hacemos? qué hacer con ellos. O sea, lo que yo hago es complementar, ¿sí? Tanto con el tratamiento quirúrgico como el tratamiento no quirúrgico y con las recomendaciones que yo les doy del ejercicio. Me apoyo mucho del deportólogo, que yo tengo dos grandes amigos acá con los que me apoyo mucho y me ha funcionado muy, muy bien, muy bien. Pero yo en temas de alimentación, pues obviamente tengo la experiencia de haber hecho cambios en la alimentación. Yo soy flaco, yo me he bajado 15 kilos en los últimos años, me siento bastante mejor, ¿sí? Pero porque hice un ajuste en la alimentación. Total. Y mi recomendación inicial va en el ajuste básico de la alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos que comer ciertas cosas que se perpetúan en el tiempo y nos hacen daño, pero también que no nos van a permitir tener una mejor función muscular, una actividad deportiva mejor porque estamos más liviados. Total. ¿Sí? O un mejor volumen de músculo. Yo te comparto y les comparto aquí a todos como nutricionista, sí lo vemos mucho en términos de el paciente llega con una muy pobre ingesta de nutrientes en general. Y en los adultos, sobre todo en adultos mayores, y eso que incluso en algunos adultos jóvenes, ahora que también aplican un ayuno intermitente, no están completando la cantidad de proteína que necesitan diariamente, por ejemplo, que esto es salud muscular, y tampoco siquiera consumen las calorías que necesitan en el día. Luego estos pacientes llegan además con una enfermedad crónica, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, una persona que tiene una lesión osteomuscular, una artritis o una artrosis, personas que ya vienen con un desgaste de su sistema de sostén y no comen bien. Cuando nosotros iniciamos la suplementación nutricional, ¿por qué? Porque no logran consumir lo que necesitan con alimento.
Es como la indicación de suplementación, entendiendo muy bien que necesitamos esos nutrientes clave, que necesitamos un suplemento completo que tenga las proteínas adecuadas, ojalá esas mezclas proteicas, ¿cierto? Como te decía ahora, con suero, con caseína, con soya, quizás, esa mezcla es bien interesante. Este hidroximetilbutirato del cual hablamos ahorita, que me ayuda a esa reparación del tejido muscular y a evitar esa pérdida de masa muscular, con micronutrientes clave. Hierro, zinc, calcio, que muchas veces no son consumidos en la dieta normal de un paciente. Nosotros vemos el cambio de manera abismal. Yo te tengo una propuesta. Hagamos un protocolo prequirúrgico, ¿sí? O en el paciente Por favor. que necesita una rehabilitación, ya bien sea no quirúrgica también, y le hagamos una suplementación. Por favor. Necesitemos operar que no sea urgente. Esos pacientes de una enfermedad de rótula, pacientes jóvenes, que nos interesan mucho porque son un volumen altísimo de pacientes míos, ¿sí? O el paciente que puede esperar antes de hacer una prótesis total de rodilla, por ejemplo. Ese paciente siempre le va mejor. Siempre. Le va mejor. Por eso nosotros hablamos de soporte nutricional antes, durante y después de una lesión para la recuperación. No, totalmente de acuerdo. Yo me encargo pues, de operarlos o de llevarlos en el camino de la rehabilitación y pues obviamente tengo mi grupo de apoyo de fisioterapeutas de confianza con los que trabajamos muy bien, deportólogo y pues si tienen algo que yo tengo también, yo no sé, yo soy fino para darme cuenta que tienen algún problema psicoemocional y me está dando muy buen resultado porque el paciente hoy ha despertado como las ganas de trabajar su tema anímico, ¿no? Así Súper como importante. al principio, yo porque soy nutricionista, o la gente porque te decía que ibas a ser nutricionista, si eso no, pues no es tan común. El auge es grandísimo porque ya la gente está desmitificando la obesidad y la gente está desmitificando el problema, digamos que los problemas de ansiedad que tenemos todos. Total, el tema de salud mental. Eso me ha ido muy bien y creo que voy a implementarlo más. Eso y la suplementación. Reto aceptado. Vamos a hacer el protocolo. Pipe, yo te invité, yo le digo Pipe de confianza porque es que en serio lo conozco hace muchos años, estudiamos en el mismo colegio, él es mayor que yo. Bastante, un poquito. Y es el esposo de una de mis mejores amigas. Pero una de las razones por las que te invité, y es como si me abrieras el camino a las preguntas que yo te voy a hacer, es porque yo conozco tu calidad humana para atender a los pacientes, lo cual me parece maravilloso. Creo que cada vez necesitamos más médicos como vos. Hacemos un chiste a veces aquí interno de que las consultas con él son demoradísimas porque él es mi señora, venga, cuénteme. Se charla al paciente y eso se puede demorar, pero eso es muy bonito y ahorita lo acabas de decir, es que vos te interesas por esa parte psicoemocional del paciente y te digo que ojalá todos los profesionales de la salud aplicáramos lo mismo porque esta consulta a veces... No todos los médicos, por favor, no vamos a estigmatizar, pero sí se vuelve como algo muy mecánico. Ustedes ni siquiera miran al paciente a la cara, ¿no? Y a veces ese paciente que se fracturó, que está lesionado, que se cayó, trae unas cargas emocionales que, meto el tema de nutrición siempre, ese paciente tiene una mayor probabilidad de hacer una malnutrición. Puede que yo lo vea en peso, peso normal. Pero puede que vos cuando abrís ese espacio de la consulta te das cuenta que ese paciente, esa señora, ese señor, no ha comido hace 5 o 6 días porque perdió su funcionalidad, porque no tiene quizás una red de apoyo, entonces no cocina, entonces no come bien. Eso es súper importante. Por eso también te invité acá. Si nos puedes compartir alguna experiencia donde vos abrís ese espacio tuyo de tu consulta, más allá de ver una radiografía, de exámenes, eso... Pues Lina, mira, ese espacio realmente me lo abrí a mí mismo hace muchos años cuando llegué a Bogotá, que no le encontraba como mucho sentido a lo que estaba haciendo. Pues me gustaba, pero estaba como bajito como de ánimo en términos de ir a operar, hacer un turno. Entonces yo hice un trabajo de coaching muy bacano con una que fue profe de nosotros de yoga. Y esa persona me hizo entender que yo disfrutaba mucho de la consulta.
Entonces, eso para mí, eso fue un punto de quiebre en mi vida y yo empecé a disfrutar mucho la consulta y me empezó a ir mejor. Claro, porque tenés un propósito. Claro, entonces ahí iba mi segundo, el comentario final de esto, es que yo cambié mi propósito. Yo tengo un propósito diferente. Yo soy ortopedista, pero yo siempre he dicho que nosotros somos más importantes que los cardiólogos. Yo necesito poner a punto el paciente para que haga ejercicio. Ujú. Entonces, la gente cree que el ortopedista usa el martillo del cincel y ya, y sale sangre en las Los macheteros de la cirugía. como los más macheteros, pero mi propósito final es que el paciente esté bien para que no caiga en todo lo que hemos hablado aquí durante este tiempo. Yo lo que quiero es que mi paciente se sienta bien. Yo tengo un paciente, como el paciente que vimos ahorita, que hace triatlón, vive de la triatlón, ¿sí? Es un paciente que está en una mediana edad, ya no está tan joven, ¿sí? Que para él es absolutamente importante hacer ejercicio todos los días. Yo tengo que escucharlo. Yo como le digo, no es que puedes volver a hacer ejercicio y no puedes nadar. Entonces, la triatlón, hasta aquí. No trotes más, Lo perdés. lo pierdo. Entonces, he empezado como a escuchar a ese paciente. Mi esposa, que es coach, yo hablo mucho, entonces ella me ha dicho, tienes que escuchar al paciente. Te juro que me ha servido demasiado. Entonces, esa primera parte de escuchar al paciente y saber qué es lo que quiere, mira, no se está muriendo. O sea, no hacer triatlón, pues no significa que te vas a morir porque tienes tapada una arteria del corazón y te tengo que operar mañana. Pero yo le quito la esperanza a ese paciente y el paciente Se te deteriora. se deteriora Total. en cualquier sentido. Sí, puede que no se vaya a morir, pero yo tengo que entender que el que está enfrente mío es una persona que está en posición de minusvalía y yo soy el que sé y el salvador. Ujú. Entonces, pues, esa es la forma en que yo trabajo, esa es la forma en que yo veo al paciente inicialmente y mi propósito es que vuelva a tener una calidad de vida en donde no haya dolor o tenga mejor función. Y el propósito más allá es que haga ejercicio y que coma bien y que descanse y que tenga un buen estado de ánimo, porque si no, pues entonces no vamos a tener los 4 pilares del bienestar. Entonces, pues eso es lo que yo te puedo compartir y eso es lo que me hace feliz y eso es lo que me ilusiona de ir todos los días a trabajar. ¿Todos en algún momento vamos a terminar en el ortopedista? Ojalá que no. Es muy probable, no necesariamente donde mí, pero hay un estudio que dice que el 90% de la población va a tener dolor de espalda, por ejemplo. Mala postura. Y es un estudio del US Army de Estados Unidos, Ujú. que es una población junto con los del Army y las familias. Es un estudio poblacional enorme. Entonces, todo el mundo va a terminar donde el ortopedista y por dolor lumbar. ¿Sí? Y el dolor lumbar está absolutamente ligado con lo que hemos dicho. Es el centro del cuerpo, es el core, es el sitio de la estabilidad. Y el core es muy bonito. Es todo. Porque el core es el centro de la energía. Tú necesitas sinergia para que tu hombro, tu codo y tu muñeca funcionen bien y sean eficientes, es la palabra, ¿no? Y que la energía salga completa. Y necesitas que el core se articule con tus glúteos y con tus piernas para que puedas correr bien. Entonces, ahí volvemos a hablar del músculo, ¿no? Claro. O este músculo central o este grupo de músculos centrales te compactan la energía y te ayudan a que las otras articulaciones y los otros músculos más pequeños no hagan tanta fuerza. Entonces, es Bien interesante. interesante. Todos vamos a terminar el ortopedista. Bueno, ya todos saben. Yo ya he otra. Y además, entonces les dejamos el dato de el doctor Felipe Martínez. ¿Cuáles son tus redes? Doctor Felipe Martínez en Instagram. Yo trabajo, tengo mi consultorio en la clínica en Banaco y en Sportmeds de Ciudad Jardín. Trabajo con Cruzanitas y pues en lo que les pueda servir. Aquí ya tienen un ortopedista de confianza. Para cerrar, me encantaría que a todas esas personas que nos están viendo, yo creo que tenemos una gran audiencia de cuarentones hoy aquí conectados a este capítulo, ¿qué mensaje nos podrías dejar para tener esa longevidad funcional para que probablemente no terminemos mal en el ortopedista, sino
de pronto por el dolor de espalda, pero no por una lesión que pudo haber sido prevenida. Mira, esa se llama la medicina 3.0. Ujú. Esa es la medicina en donde nosotros prevenimos más que actuamos causa-efecto. Sí, causa-efecto de la enfermedad, sino que prevenimos lesionarnos y evitamos los problemas metabólicos. Yo siempre hablo de la enfermedad osteomuscular y el problema metabólico, que está de la mano. De la mano. Y cómo llegar bien a la última década de la vida. Eso lo leí en un libro y me pareció fantástico. Todos nos vamos a morir, pero estar mal el último año. Ujú. ¿Sí? Eso te hace muy independiente. ¿Sí? De acuerdo. Y te va a permitir, a través del ejercicio, ¿sí? Voy a volver a hacer, yo soy reintenso con el ejercicio, a través de la alimentación, intenso con la alimentación. El sueño es importantísimo. Si no Fundamental. hay descanso, pues no podemos volver a empezar, ¿sí? Y se vuelve un círculo vicioso al otro día. Y pero está bien, ¿sí? Yo le recomiendo que empecemos a cultivar a los 40, no estamos tarde, ¿sí? Hay un autor que dijo que puso a su mamá a punto a los 67 años. Imagínate. Y yo tengo la experiencia de mi papá, que ha sido un tipo con unos genes fantásticos. Y mi papá no parece de la edad que tiene, pues tiene una enfermedad de los discos lumbares y se quedó quieto un día. O sea, mi papá, muy intelectual, es un tipo pintísima, o sea, Yo lo conozco. es un tipo que no ha hecho ejercicio. Y yo le dije, papá, los genes son muy buenos, pero No alcanza. no alcanzan a salvarte de un dolor de lumbar. Mira, por ejemplo, unos discos muy dañados, estuvo a esto que lo operaran. Y mi hermano y yo le dijimos, el martes va el entrenador. No pregunte. No pregunte. Es una orden. Llegó el martes, pues le tocó ponerse, yo no sé, yo creo que bajó en pantaloneta de drill, así, ejercicio, pero lo hizo y le cambió la vida. Claro. ¿Sí? O sea que sí podemos hacerlo a los 70 y lo podemos hacer a los 40. Nunca es tarde. Buen momento. Ahora, yo sí voy a poner una cuña, porque es que a mí me encantaría que esto lo estuviéramos gestando desde que estamos en el colegio. A nosotros tenemos clase de educación física, pero no nos enseñan educación física, no nos enseñan nutrición. ¿Sí? Y no nos enseñan cómo invertir. Pésimo. Yo creo que la educación física y la alimentación deberían estar en 11 y 12. De acuerdo. Porque llegas a la universidad y lo más importante es estudiar y salir. ¿Sí? Entonces, olvidamos el ejercicio. Es una época en donde se olvida mucho el ejercicio, a menos de que sean demasiado viciosos. Y así empieza el trabajo y se digas pelos y ojos. Esto es que por eso llegamos a los 40 como estamos. Exacto. Se olvida el autocuidado. El autocuidado. Y hoy estamos a tiempo de coger esto otra vez, coger las riendas de esto, para poder llegar bien a los 80, para poder disfrutar a los nietos, para poder levantarnos de una silla Exacto. de forma independiente. Y volverme a Les sentar. pongo un reto, y es que todos los que están oyendo este podcast se sienten en el piso y se intenten levantar del piso sin usar las manos. No van a dormir hoy, porque eso es lo que yo quiero que no vean, no es que queden como con pensando, ¿por qué no me puedo levantar del piso? Ujú. Sí, todo el mundo pone las manos. Sí, no. Sí, eso, que lleguen a los 80 años o que tengamos una vida desde los 40 al final de nuestros días, en donde podamos tener independencia, que nos inviten al Parque del Café, podamos ir, Total. que podamos ir a llevar las bolsas de basura. Las de mercado, las de perdón. Sí, total. Que tengamos independencia, pero esto se construye. Y se construye a través de, bueno, me toqué el core, pero a través de la masa muscular. La suplementación nunca la olviden, porque es que nos tenemos que suplementar. Si nos hacemos un estudio para ver cuántas son las kilocalorías del... No las estamos consumiendo o las consumimos de mala calidad. Exceso de mala calidad. Exacto. Que nos guiemos en el ejercicio, eso sí se lo ruego. Total. Es que, doctor, yo tengo unas mancuernitas y yo soy buenísimo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo tu tiempo? ¿Estás haciendo lo suficiente como la alimentación? ¿Sí? Entonces, yo los invito a eso, que se exploren su cerebro, su mente, que es súper importante, y que por favor descansen. Yo tuve una época muy larga de mal sueño y no se lo deseo a nadie, y ya me cambió la vida. Ya duermo como un bebé, entonces Cuidar el sueño. eso es lo que tenemos que hacer. No es tan difícil.
No, no es Así nos difícil. enseñan. Y no somos conscientes. Quiero como recapitular esto y es, a todos ustedes les dejamos el mensaje de definitivamente para llegar a esa edad a la que tengamos que llegar bien, llegar funcionales, con ejercicio de fuerza, con ejercicio aeróbico, cuidando la alimentación y en caso de que tengamos alguna lesión o fractura, cuidar sobre todo esa alimentación para evitarla o para tener una recuperación más rápida y eficiente. Dormir, descansar y tener una actitud de vida positiva. Positiva. Pipe, gracias por este No, yo. maravilloso episodio. Creo que las dos disciplinas, medicina desde la ortopedia y nutrición, hacen una muy buena sinergia y hoy pues lo demostramos. Así que gracias por habernos entregado tu tiempo. Que nota haber venido, muchas gracias. Ojalá todos se motiven a hacer ejercicio. Yo también. Seguro. Lina es muy juiciosa. Y aquí estoy para que sigamos charlando. Gracias. Y hablemos de varios temas cuando quieras. Así será. Gracias a todos por haberse conectado y recuerden seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube, en Crónicas de una Nutricionista, en nuestro canal de Nutrición en Movimiento. Nos vemos una próxima vez. Chao, chao.